Vamos todos con sus cámaras prendidas. Vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a decir todos: Jesús es el Cristo. A ver, todos, vamos a decir todos: Jesús es el Cristo. Jesús es el Jesús es el Cristo. Cristo. Jesús Muy es bien. el Cristo. Cuando hacemos esta declaración, realmente debemos entender por qué la hacemos. Él es el verdadero rey, Él es el verdadero sacerdote y Él es el verdadero profeta. Pero tengo que personalizar esto en mí. Él es mi verdadero rey, Él es mi verdadero sacerdote, Él es mi verdadero profeta. No puedo dar solución a alguien si yo mismo no entiendo la solución de Cristo en mi vida. No puedo llevar salvación a otros si yo mismo no me siento salvo. No puedo dar seguridad a otros si yo mismo no me siento seguro. Entonces, título: el testigo que declara que Jesús es el Cristo. El testigo que declara que Jesús es el Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerlo. Por favor, Alejita, colabórame con estos versículos. Mateo 16, 16, 17 y 18. Ok, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Es una persona que ha entendido que el deseo del Padre es Cristo y nada más. El deseo del Padre es Cristo y nada más. Es una persona que su fe y su vida está fundamentada sobre la confesión. Y esa confesión es Cristo y es una roca. Es decir, es un discípulo que no se deja mover de su lugar. No se deja mover. Es una persona que entiende la guía del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Entiende la guía del Espíritu Santo y no usa al Espíritu Santo para sus propias cosas personales. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Es una persona que es testigo porque ha caminado con Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, porque ha caminado con Jesús y es testigo que Jesús es el Cristo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Amén. Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6. Es una persona que ya no es influenciado ni por la ley ni los profetas, sino solo vive una vida centrada en Cristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Juan capítulo 14, versículo 6.
Un testigo que declara que Jesús es el Cristo no muestra otro camino, no muestra otra verdad, no muestra otra vida, solo muestra el único camino, la única verdad y la única vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 12, es una persona que no hace nada de lo que Jesús no hizo, solo hace lo que Jesús hizo, aún siendo cosas mayores que las que Jesús hizo, pero no se sale de ahí. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es una persona que cuando ora, ora no por sus propios motivos. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. No ora en su propio nombre, para sus propias cosas, sino que ora la oración que va conforme a la corriente del Evangelio, que es la voluntad del Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es una persona que se ha aferrado a la palabra de Cristo y que ya ni siquiera quiere vivir mucho tiempo en esta tierra. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, sino que trabaja en esta tierra cada día con el pensamiento de, Señor, quiero estar contigo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 19. Es una persona que su vida entera le pertenece a Cristo y confía totalmente en el Señor y en sus palabras. Lucas 10, 19. Amén. Y dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe para qué fue llamado también? Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, y sabe lo que posee y tiene esta seguridad de parte de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Mateo 24, 14. Conoce el deseo de su Señor. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Conoce la orden y solo transmite las enseñanzas de su Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1. Es un discípulo que habla solo Cristo, escribe solo Cristo y refleja solo Cristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar a mí. Hechos capítulo 1, versículo 3. Es un discípulo que entiende que
El reino está en él establecido y entiende todo lo concerniente al reino de Dios. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Hechos 1:8 es un discípulo que entiende la guía del Espíritu Santo y por qué vino a su vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 1:14 es un discípulo que entiende que todo lo que tiene que hacer encomendado por Dios no funciona sin la oración. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, es un discípulo que posee la lengua de fuego, es decir, quiere hablar del Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Es un discípulo, Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, que tiene compasión por una ciudad y se enfoca en salvar esa ciudad con el Evangelio de Cristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus, sigo, pastor, Hasta el 22. Perdón, no, hasta ahí. O sí, sigue hasta el 8, hasta el 8. Ok, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Hechos 9, 20 y 22 predica a Cristo en el templo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Hechos 5:42 sabe lo que realmente soluciona la vida, el problema familiar en una casa. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 18, versículo 24, no enseña nada más, sino solo Cristo. Versículo 28. Amén. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Siempre tiene en su corazón salvar de la manera que Jesús salvó. Entonces, hay un hombre llamado Mark Twain con W-T-W-I-N, Mark Twain, y dijo, los 2 días más importantes de mi vida son el día que nazco y el día en que descubro la razón de mi existir. Voy a volver a repetirlo. Los 2 días más importantes de mi vida son el día que nazco y el día en que descubro la razón de mi existir. Debemos entender de que como discípulos, Dios no solo nos salvó para llevarnos al cielo, sino que también nos salvó para ser felices en la tierra. Y también nos salvó para que nosotros llevemos salvación a otras personas. El pez, cuando sale del agua,
solo quiere volver a ella. Solo quiere volver a ella. No quiere estar en tierra, por eso empieza a sacudirse. No quiere estar en tierra. Sin embargo, cuando el pez está en tierra, cualquiera puede venir y cogerlo y volverlo hasta sopa, ¿cierto? Así es el pez fuera del agua. No puede defenderse, está vulnerable. Sin embargo, el pez tampoco entiende que lo van a volver sopa, porque no entiende lo que está pasando. Es una presa fácil. Asimismo es toda persona que está separada de Dios. Es una presa fácil para el enemigo. Pueden enseñarle una doctrina de secta, pueden enseñarle una creencia diferente y volverle sopa. Por eso, mis hermanos, Dios no solamente nos salvó para ir al cielo, sino para que nos convirtamos en esos testigos. Pero como testigos tenemos que tener todos esos ingredientes que les acabé de dar a través de las Escrituras. Entonces, cuando una persona está separada de Dios, viene cualquiera y le hace daño. Y no sabe. Y no lo sabe. Por eso necesita a Dios. Pero por eso Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos testigos de Cristo. Vamos a leer Isaías capítulo 57, desde el versículo 20 al 21. Isaías 57, 20 al 21. ¿Cómo dice? Amén. Del 20 al 21. Pero los impíos son como el mar, en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. Dice que los impíos son como el mar, como cuando están en el mar. Ahora, si alguien va, por ejemplo, en un barco y no hay agua potable y le da sed y no tiene absolutamente nada de agua y empieza a sentir mareo, un mareo horrible, un mareo bastante fuerte, esa sensación, y de pronto viene otro que está en el mismo barco y le dice, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude? Pues la persona que tiene sed, mucha sed, dice, sí, por favor, ayúdame, ayúdame, yo necesito ayuda tuya. Y coge una jarra, y coge agua del mar y le da para que beba. ¿Realmente lo está ayudando? ¿Será que le sirve esa ayuda? Tiene mucha sed y ahora le está dando agua del mar. Me pregunto, ¿se le va a quitar la sed o le va a dar más sed? Me pregunto, ¿esa agua va a hacer que su vida se sienta mejor o va a hacer que su vida se sienta insaciable? Entonces, de tal manera, es la misma forma cuando una persona no sabe solucionar el problema de otra persona. Presten mucha atención. Podemos ver allá gente fuera con mucha sed, como la mujer samaritana, que siempre tenía que sacar agua porque le daba sed, siempre tenía que sacar agua. Si yo no tengo realmente organizado el evangelio, si no sé transmitirlo, lo que voy a hacer es a una persona que tiene sed, darle agua salada. Y lo que va a suceder en el transcurso del día es que le va a volver a dar sed, y más sed, y más sed. Es decir, que no estoy solucionando su problema. Por eso tenemos que ser esos testigos de Cristo. Una cosa es saber la causa de una enfermedad. Y otra es andar por la vida enfermo y no saber qué enfermedad es. Por eso conocer la causa de la enfermedad y tener la solución para la enfermedad, ese es el evangelio, ese es Cristo. Si tengo un accidente y quedo en coma, va a ser como que tengo ojos y no veo. Tengo oídos y no oigo. Tengo boca y no hablo. Estoy muerto en vida. Pero de repente viene Cristo, me salva, me levanta, me da vida. Entonces, ahí es donde tengo que estar agradecido. Nosotros hemos conocido que Jesús es el Cristo. Estábamos muertos y no veíamos. Teníamos oídos y no oíamos. Teníamos boca y no hablábamos. Estábamos muertos en vida. Cristo vino y nos resucitó, y así que nosotros deberíamos ser esos testigos que vivimos una vida agradecidos todos los días en el campo, todos los días en la ciudad, en los pueblos, con la familia.
Ahorita saliendo de esta reunión, vayan, salven a alguien. Saliendo de esta reunión, compartan el evangelio con alguien. Que esto no quede así. Muéstrenle a Cristo que eres un testigo. Muéstrenle a Cristo que todas estas clases verdaderamente valen la pena para tu vida. Muéstrenle a Cristo que quieres hacer su voluntad, que vas a vencer los miedos, que vas a vencer los temores y te vas a lanzar al campo y vas a empezar a ganar almas para el Señor. Entonces, si yo digo, esta es mi vida, eso significa que soy un ladrón. Voy a volver a repetir eso. Si yo digo, esta es mi vida, eso significa que soy un ladrón. Porque esta vida ya no es de nosotros. Esta vida ya no nos pertenece. Fue pagada con un precio de sangre. Tenemos un jefe, tenemos un dueño, tenemos un señor, tenemos un rey, tenemos un sacerdote, tenemos un profeta que nos abrió el camino. Así que esta vida ya no nos pertenece. No es mía. Si es mía, soy un ladrón. Si hago lo que quiero, soy un ladrón. Como quiero, soy un ladrón. Si ofrezco lo que quiero, soy un ladrón. Si es de Cristo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Así que láncense como testigos. Recuerden este consejo de ayer. No es conectar a otros con Corea. Se acabó eso. Pensemos en Corea. No es conectar a otros con Corea. Es conectar a las personas de Colombia con Cristo. De Colombia con Cristo. Es ser la iglesia que Jesús quiere, la más fuerte en nuestras regiones. Es convertirnos en la Torre de Colombia. Es trabajar con fuerza con los jóvenes para dar vida y dar influencia en nuestros campos. Debemos ser la iglesia que realmente Jesús quiere. Amén. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener un tiempo de foro en este momento.